Hola, gancheros y ganchilleras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Hay veces en que queremos poner a nuestro amigurumi una pequeña pieza o un accesorio, algo que le dé un detalle concreto, y generalmente lo que hacemos es tejer esa pieza para poder coserla al cuerpo del amigurumi. No obstante, hay veces en que podría ser interesante utilizar un elemento realizado con arcilla polimérica para que haya un contraste en los materiales y el efecto sea mucho más bonito. Esto lo que conlleva es que tenemos que pegar nuestra pieza con pegamento, con cola, a nuestro amigurumi, lo que supone cierto riesgo de que se pueda despegar, de que se pueda caer o, en función de a quién vaya destinado nuestro muñeco, que no sea del todo seguro. Pues yo hoy te voy a enseñar un truco muy interesante para que puedas sujetar estas piezas que no son tejidas para que resulte mucho más seguro y sin riesgo de caída. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Algunas veces queremos hacer un accesorio con otro material que no sea lana. Yo te voy a enseñar cómo hacer accesorios con arcilla polimérica de seguridad. Para este ejemplo voy a añadir un cuerno de unicornio a una muñeca. La arcilla polimérica es muy versátil, pero necesitamos pegarla después. Lo puedes hacer así, pero la pieza se podría despegar con el tiempo. Vamos a solucionar esto. Lo primero que tienes que hacer es preparar tu pieza de arcilla polimérica. Yo no soy muy bueno en esto, pero puedes encontrar un montón de tutoriales. Yo ya he hecho mi cuerno. Antes de que se seque y se ponga duro, añade un ojo de seguridad. Solo tienes que introducirlo en tu pieza o envolverlo con la arcilla polimérica. Después, esculpe un poquito para corregir la forma y que quede bien envuelto. Ten cuidado de no estropear tu pieza. Y sobre todo, presta mucha atención para no tapar el pequeño tornillito del ojo. Como ves, yo tengo aquí preparado un prototipo ya pintado. Una vez que se haya secado y lo hayas pintado, ponlo en tu amigurumi. Es como cualquier otro ojo de seguridad. Así que en el interior cierra la arandela para asegurarlo. Y este es el cuerno que hemos hecho juntos, ya colocado en su sitio.
Como ves, está muy firmemente sujeto. Tengo que hacerte una advertencia. Recuerda que los ojos de seguridad son de plástico. Así que es muy importante que utilices arcilla polimérica de secado al aire. Este método no es apropiado para utilizarlo con el horno. Puedes utilizar arcilla polimérica de color o simplemente pintar una blanca como yo he hecho. No me digas que no queda bonito. ¿Qué accesorio vas a hacer tú? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que es muy sencillo, simplemente tienes que reutilizar tus ojos de seguridad para que se mantenga y se sujete bien a tu amigurumi como si fuera un ojo. Cuéntame qué te ha parecido este truco, si lo vas a poner en práctica y en qué proyecto, o si por el contrario prefieres seguir tejiendo esas piezas adicionales de nuestro amigurumi. Y si te ha quedado alguna duda, recuerda que puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!